Religión, cultura y política en América Latina. Nuevos enfoques. Un ensayo de Christian Parker Gumucio. Resumen. La relación entre religión y política en América Latina debe comprenderse en el marco de las transformaciones sociopolíticas y culturales recientes en la era de la posguerra fría y la inserción de las sociedades latinoamericanas a los procesos globales. Las transformaciones del campo religioso latinoamericano y su pluralización creciente y los cambios en la cultura política son claves para la adecuada comprensión de las complejas y transversales relaciones entre el campo religioso y el campo político y entre las creencias de los ciudadanos y sus opciones políticas en la religión. La reconfiguración de las sociedades civiles y los estados latinoamericanos en el proceso de inserción a la globalización capitalista han modificado los anteriores referentes religiosos y políticos y sus relaciones mutuas, caracterizando la particular modernidad en América Latina, elevando la complejidad de esas relaciones e imposibilitando enfoques reductivos. Este libro pretende entregar elementos de comprensión de este nuevo abordaje al tema que ha sido propuesto: religión, política y cultura en América Latina. La relación entre religión y política en América Latina ya no puede entenderse más en forma directa. El análisis de las mediaciones culturales es clave para la adecuada comprensión de las complejas y transversales relaciones entre el campo religioso y el campo político y entre las creencias de los ciudadanos y sus opciones políticas en la región. Este libro pretende entregar elementos de comprensión de este nuevo abordaje al tema que ha sido propuesto: religión, política y cultura en América Latina. Las transformaciones políticas y socioculturales de las últimas décadas en el marco de la inserción de las sociedades latinoamericanas en el capitalismo global de principios del siglo XXI han estado influyendo en las transformaciones del campo religioso, haciendo que su pluralidad se vea acentuada. Al mismo tiempo, las transformaciones de las relaciones clásicas entre el Estado y religión en contextos de procesos de redemocratización junto a los procesos anteriores hacen que ya no se dé esa correspondencia típica del siglo XX en contexto de Guerra Fría, que determinaba que los creyentes se inclinaban proporcionalmente más hacia posturas conservadoras y los no creyentes y ateos hacia posturas progresistas y de izquierda. Los viejos moldes se han roto y el pluralismo en política de parte de las distintas opciones religiosas correlativo a una diversidad religiosa y cultural mucho más prominente, se evidencian en los distintos contextos políticos nacionales, haciendo que el factor religioso ya no constituya más un componente central en la lucha ideológica y política como lo fuese hasta fines del siglo pasado, y sin embargo continúe siendo un factor de cohesión social funcional a la gobernabilidad democrática. Nueva relación religión y política en América Latina. La relación entre religión y política ha sido un tema de gran interés en América Latina desde la década de los años 60, cuando luego del triunfo de la Revolución Cubana el año 1959, en febrero del año 1966,
Muere el cura Camilo Torres Restrepo, militando en la guerrilla marxista colombiana. Este evento fue precursor de muchos acontecimientos que llevaron durante las décadas siguientes a sectores relevantes de la Iglesia Católica y a varios grupos protestantes a desarrollar una acción evangelizadora y social en medios populares y a organizar las comunidades de base en la perspectiva de la teología de la liberación. La visita del Papa Benedicto XVI a Cuba en marzo de 2012 y su entrevista personal con Fidel Castro marca un hito que aproxima al Estado y a la Iglesia en un contexto en el cual históricamente el régimen marxista había discriminado a los creyentes y perseguido a las iglesias. Pero es también uno de los signos de todo un giro histórico de la relación religión y política en América Latina. Como resabio de la época de la Guerra Fría, que tanto marcó esta relación durante más de 40 años en el continente. Recordemos que la revolución cubana encabezada por Fidel Castro se había proclamado marxista-leninista y que por razones eminentemente ideológicas durante sus primeros años había perseguido a las iglesias y a los creyentes. La propia Iglesia Católica actuó y fue considerada como un poder amenazante y parte de la oposición. Las relaciones Estado-Iglesia en Cuba mejoraron significativamente en 1991. Luego del derrumbe del Imperio Soviético, el cuarto Congreso del Partido Comunista aprobó el ingreso del creyente a sus filas y en el año 1992 se introdujeron modificaciones a la Constitución declarando el carácter laico del Estado cubano. El Papa Benedicto XVI venía de visitar México, otro caso paradigmático. Desde el siglo XIX y más acentuadamente con la Revolución Mexicana de 1910, el Estado mexicano se había laicizado, llegando a una postura de mayor radicalidad antirreligiosa en la década de 1920, cuando la imposición de los artículos anticatólicos de la Constitución de 1917 generó la rebelión cristera, un levantamiento armado de comunidades campesinas, laicos, presbíteros y religiosos, que significó un sangriento conflicto armado entre 1926 y 1929. El triunfo del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, cuya hegemonía monopartidista se prolongó hasta 1989, se materializó en un modus vivendi donde las autoridades civiles optaron por no aplicar las leyes y las autoridades religiosas decidieron no disputar de manera pública las restricciones que les habían sido impuestas. Iniciando la segunda década del siglo XXI, resulta muy sugerente que Benedicto XVI, otrora el cardenal que persiguiera a la teología de la liberación, haya visitado Cuba y no se reuniera con los disidentes, levantado las críticas de los anticastristas, en tanto apareciese apoyando al derechista PAN del presidente Felipe Calderón, como acusa la izquierda mexicana. Más allá del realismo de la política vaticana, hay que interpretar estos hechos en el marco de las nuevas relaciones entre religión y política en América Latina. Junto a la justificación oficial de celebrar el bicentenario de la independencia de México y los 400 años de la aparición de la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, el objetivo principal
parece haber sido reforzar y vigorizar el catolicismo latinoamericano en un continente donde viven casi la mitad de todos los católicos del mundo y que tienen como referencia el creciente catolicismo latino en Estados Unidos. Este catolicismo que se ve desafiado por el crecimiento evangélico y por el pluralismo religioso y cultural en un continente en el cual durante siglos gozara del monopolio en el campo religioso. La motivación del Papa por vitalizar la tradición católica de los pueblos latinoamericanos es lanzada precisamente desde dos países en los cuales históricamente la Iglesia Católica había tenido grandes confrontaciones con sus estados y que ahora se han caracterizado por su mayor tolerancia y apertura hacia la libertad religiosa. Las corrientes del cristianismo latinoamericano y sus opciones políticas y culturales. Los nuevos datos de la realidad nos indican que la presencia de lo religioso en el campo político latinoamericano ya no puede ser interpretada con esquemas ideológicos o reduccionistas como lo hiciera la ciencia política desde hace poco. Los argumentos de tipo religioso ya no constituyen fuentes para las ideologías como fuera durante gran parte del siglo pasado, pero tampoco puede interpretarse la influencia de lo religioso en el campo político como la directa influencia monocausal de la injerencia de las jerarquías eclesiales en este campo. En el marco de la postguerra fría, las opciones políticas de los fieles, en tanto ciudadanos en países con procesos de democratización en marcha, no parecen inspirarse directamente en sus creencias religiosas. Ello es fruto de un proceso de independización de las creencias respecto a las opciones políticas, a lo cual ha contribuido la evolución reciente de dos grandes corrientes que vincularon cristianismo y política desde la segunda mitad del siglo XX. La democracia cristiana y la teología de la liberación en una sociedad cuyo campo religioso y cultural es ahora mucho más plural que nunca antes. Durante el siglo XX, a partir del surgimiento y desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, cuyo pintapié la había dado a fines del siglo XIX el Papa León XIII con su encíclica Rerum Novarum, se formaron partidos demócratas cristianos en varios países latinoamericanos. Estos se fueron desarrollando hacia la segunda mitad del siglo, con lo que en el campo católico y en general en el cristianismo latinoamericano, las corrientes conservadoras fueron siendo desplazadas por estas nuevas tendencias social cristianas que, inspiradas en el humanismo cristiano de Maritain, buscaban una alternativa al capitalismo liberal y al socialismo marxista. No sería hasta fines de la década de los años 60 cuando la aplicación de las orientaciones del Concilio Vaticano II a América Latina, con la Conferencia de Obispos en Medellín, Colombia, se comenzaron a perfilar tendencias de un cristianismo más radical conocido como cristianismo liberador. De esta manera, todavía hacia fines del siglo XX era posible afirmar que el campo cristiano latinoamericano estaba dividido en tres grandes corrientes: las conservadoras, las centristas, socialcristianas, y las de izquierda liberadoras. Ellas inspiraban de manera directa o indirecta
una multitud de opciones políticas en todo el espectro político del continente. Inspiraban de manera indirecta a partidos y organizaciones políticas e inspiraban las posiciones de los fieles en tanto que ciudadanos de a pie. Pero la gran novedad introducida por las transformaciones del cristianismo latinoamericano en los años 70 y 80 del siglo pasado fue la legitimación de opciones de izquierda y la refutación del viejo predicamento marxista que señalaba a la religión como el opio del pueblo. En los años 60, luego de la Revolución Cubana y del martirio de Camilo Torres, y del martirio de Camilo Torres, primero fue el movimiento del diálogo cristiano marxista, luego fue el surgimiento de movimientos políticos de inspiración socialista y cristiana, y finalmente fue la incorporación de cristianos a partidos y movimientos marxistas. Toda una evolución, pero que todavía hasta fines de los 80 se realizaba en el contexto de la confrontación este-oeste, lo que todavía significaba que el cristiano marxista era considerado un heterodoxo por una ideología dominante conservadora que entendía que la civilización occidental cristiana debía defenderse de la amenaza comunista y atea. Las dos grandes corrientes que transformaron el campo religioso político latinoamericano durante la segunda mitad del siglo XX fueron la democracia cristiana y la teología de la liberación. Pero su comprensión histórica debe anotar que se trataba de dos movimientos bastante distintos. En el primer caso era un movimiento político laico, no confesional, con una inspiración doctrinal social cristiana y que incluye a distintos partidos con diversidad de estrategias políticas y electorales. En el segundo caso debemos hablar más bien de un movimiento de la Iglesia de los pobres, confesional e inspirado en la teología de la liberación. Este último movimiento no debe confundirse con los movimientos políticos de izquierda y socialista que en distintos países de América Latina desde los años 70 y 80 incorporaron en sus filas grandes contingentes de cristianos y se inspiraron de forma directa o indirecta en algunos elementos cristianos liberadores. Pero el cambio más importante en relación al nuevo panorama que estamos analizando se ha producido durante la primera década del siglo XXI, con los avances del proceso de democratización en todos los países latinoamericanos, desde México hasta Argentina y Chile, pasando por toda Sudamérica y Centroamérica. La religión se ha transformado en un factor que ya no inspira de manera directa y fundamental a las diversas opciones políticas. En el caso del cristianismo encontramos referencias en sus valores en todos o una gran cantidad de movimientos o partidos que van desde la derecha hasta la izquierda. La afirmación de las creencias religiosas y de la fe ya no son patrimonio exclusivo de los grupos conservadores y el ateísmo tampoco aparece inevitablemente asociado con la izquierda. Incluso partidos y movimientos que históricamente habían estado inspirados por valores antirreligiosos como el Partido Comunista o laicista, como el PRI mexicano, el Partido Liberal o Radical en varios países, o partidos semejantes inspirados en ideologías anticlericales, han cesado sus políticas antirreligiosas y han aplicado políticas de
respeto y tolerancia, incluso a veces se han reconciliado con las iglesias y ciertos valores cristianos. Las evoluciones propias del campo político latinoamericano y del campo religioso han condicionado una crisis tanto de los partidos demócratas cristianos como de los movimientos cristianos inspirados en la teología de la liberación. En el primer caso, el derrumbe del imperio soviético y la crisis postguerra fría afectó tanto a las corrientes marxistas como a las alternativas social cristianas en muchos países. El caso italiano es un ejemplo paradigmático. En América Latina, varios partidos democristianos, los pocos que tuvieron éxito en alcanzar posiciones relevantes en el campo político nacional, se acomodaron a la nueva situación generada en los procesos simultáneos de democratización y al mismo tiempo de inserción neoliberal en el mercado capitalista global. La consecuencia lógica en búsqueda de alianzas que garantizaran su supervivencia y desarrollo fue el acomodo a políticas más pragmáticas, la connivencia con alternativas de desarrollo neoliberales y o la alianza con fuerzas políticas que significaron dejar de lado sus fuertes inspiraciones doctrinales de ayer. Las corrientes eclesiales liberadoras de una parte y los movimientos políticos y sociales inspirados en el cristianismo liberador de otra, como el caso del Partido de los Trabajadores PT de Brasil, tuvieron trayectorias divergentes. Los grupos eclesiales, aunque se han mantenido en su accionar y todavía muchas comunidades subsisten en el trabajo de base, han sido afectados por el giro conservador de la jerarquía de la Iglesia Católica, por el crecimiento de las opciones de iglesias evangélicas y por el nuevo desafío de los nuevos movimientos sociales locales. Muchos líderes de la iglesia de los pobres emigraron hacia cargos y posiciones en gobiernos progresistas. Muchas ONG se reconvirtieron hacia reivindicaciones más seculares y ya no inspiradas religiosamente, y muchos procesos fueron transformando esta corriente liberadora que ya no tiene la fuerza que tenía hace unas 2 décadas. Actualmente son relevantes en la competencia política nacional el Partido Demócrata Cristiano PDC chileno y el PAN mexicano. Entre las democracias cristianas en decadencia destacan el Comité Pro Acción Política y Electoral Independiente COPEI venezolano y las democracias cristianas de El Salvador, Guatemala y Perú. En el propio campo cristiano conservador, el panorama se ha pluralizado, ya que por una parte han surgido una variedad de movimientos de espiritualidad que han venido a competir internamente en el campo católico, con movimientos como el Opus Dei y varios movimientos protestantes y evangélicos apolíticos y abstencionistas han ganado terreno. El propio campo conservador pentecostal se ha fraccionado. En síntesis, la corriente cristiana conservadora en América Latina ya no presenta un frente unido, y si bien en torno a ciertas cuestiones morales como la lucha contra el aborto y el matrimonio homosexual une coyunturalmente a iglesias y corrientes católicas, protestantes y evangélicas, se trata de acuerdos pasajeros
que tienen impactos menos consistentes y duraderos en el escenario político. La influencia del factor religioso se ha transformado de tal manera y sus relaciones se han hecho tan diversas y transversales con las opciones políticas que desde hace muchos años se escucha declarar a connotados dirigentes políticos de derecha su confesado ateísmo y ha destacado dirigentes de partidos de la nueva izquierda que tuviesen inspiración marxista, su declarada fe cristiana. Los nuevos tiempos han transformado pues esta relación religiosa. Los nuevos tiempos han transformado pues esta relación religión y política. Crisis del marxismo, crisis de las utopías y nuevos espacios de articulación, religión y política. Un acontecimiento histórico de gran envergadura que sin duda afectó tanto al campo político como al campo religioso latinoamericano fue el derrumbe del socialismo real encabezado por la ex Unión Soviética. Este evento no solo puso término al periodo de la Guerra Fría y por ende a la clasificación en partidarios de la libertad promovida por el capitalismo occidental y los partidarios de la justicia promovida por el socialismo real del este. También significó la crisis del marxismo y ese giro histórico que se llamó la crisis de las utopías, que en el marco del ascendente movimiento intelectual del postmodernismo llamó a superar el racionalismo y a iniciar la búsqueda de nuevos referentes culturales, incluso místicos religiosos, declarando el fin de las ideologías. La crisis de las ideologías de Guerra Fría, el predominio de la hegemonía norteamericana y la globalización de los mercados y de la economía capitalista, asentados en la preponderancia del neoliberalismo, transformaron desde mediados de la década de los 80 todo el panorama cultural, político e incluso religioso del mundo. Cada región del planeta vivió sus sacudidas y por cierto las transformaciones en Europa fueron muy distintas a las ocurridas en Asia Pacífico, destacando el fenómeno chino e indio. Los países del Medio Oriente, África y América Latina vivieron sus propios procesos. La tendencia a la desideologización de la política significó el predominio del proceso de individualización, la cultura de consumo, el predominio del mercado, la desafección de la política y el debilitamiento de los imaginarios colectivos. Pero en el campo político, la lógica del pragmatismo se dio paso a la hegemonía de nuevos grupos políticos. La renovación de la política no solo sirvió en América Latina para regenerar, incluso reinventar alternativas populistas y de nuevas corrientes y movimientos sociales, sino que también en muchos casos a la silenciosa hegemonía de nuevos grupos tecnocráticos en el poder. Incluso gran parte de los fundamentos ideológicos de las nuevas izquierdas ya no se pueden encontrar en el proclamado marxismo, sino en posturas ex o post-marxista. Todo ello modificó los discursos políticos y posibilitó la mayor visibilidad de reivindicaciones concretas y de grupos locales, despojando a la acción política y a los discursos políticos del aire épico y heroico con connotaciones utópicas de épocas anteriores, lo que precisamente posibilitaba
engarzar esos discursos y prácticas con contenidos religiosos de transformación histórica. Esta suerte de secularización de la política que busca ahora ser revertida por los discursos de la nueva izquierda como las propuestas de Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa, despojó al campo político de elementos de anclaje en fundamentos religiosos. Este mayor pragmatismo político funda sus opciones en la obtención de resultados políticos concretos que beneficien a las masas y obtengan réditos electorales. Pierden relevancia sus argumentaciones ideológicas y valóricas y se alejan de la propuesta de transformaciones históricas radicales y estratégicas. La transformación de las formas de acción colectiva dio origen a actores sociales más fluctuantes, más ligados a lo sociocultural que a lo político-económico y más centrados en reivindicaciones por calidades de vida y por inclusión que en proyectos de cambio social global. Desde la puesta en práctica del consenso de Washington, por el complejo político, económico, intelectual norteamericano que incluía organismos financieros internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y organismos de gobierno, Congreso de Estados Unidos, Reserva Federal, etcétera, con sus políticas de austeridad fiscal, reducción del Estado, de liberación de los mercados y financiera, con sus políticas de austeridad fiscal, reducción del Estado, liberación de los mercados y financiera, de regulación de los mercados y promoción de la inversión extranjera. La política y la cultura política latinoamericana cambió. Aun cuando ya se venían aplicando políticas neoliberales desde antes, como en el caso chileno, los gobiernos de distinto signo se acogieron a las políticas neoliberales en casi todos los países latinoamericanos. Ello creó un espacio de acción a élites burocráticas y tecnocráticas en los estados y de los organismos internacionales en el marco de los procesos de recuperación democrática a nivel mundial y en América Latina. En este contexto, los discursos religiosos en los países de Europa del Este, tanto como en los países latinoamericanos, se retrotrajeron de su intervención en el campo político y se orientaron hacia valores propiamente religiosos y morales. La clave del discurso religioso conservador que durante décadas estuvo subyacente, la defensa del orden religioso occidental frente a la amenaza del sistema comunista ateo, dejó de tener sentido. En efecto, todavía en los años 70 y 80 el discurso de las derechas recurría a un anticomunismo cuya fundamentación valórica se cubría de sacralidad. Se trataba de defender la civilización cristiana frente a la arremetida del comunismo ateo. Muchas iglesias también apoyaban ese discurso, legitimando sacralmente desde el púlpito ese anticomunismo agresivo y emocional con una teología de cristiandad reafirmada frente a la amenaza comunista. La crisis del marxismo se dio en paralelo hacia la década de los 80 con un encuentro histórico de cristianos y marxistas en las luchas contra las dictaduras militares en Sudamérica y los regímenes autocráticos en Centroamérica. Pero hacia fines de los 80 e inicios de los 90, iniciada ya la transición democrática en los regímenes del ex bloque soviético, incluso los teólogos de la liberación que tanto habían sido criticados
por la iglesia conservadora por llevar demasiado lejos el pretendido matrimonio del cristianismo con el marxismo, declaraban que el marxismo era solo un instrumento de análisis y no era una pieza clave y fundante de los contenidos básicos de la teología de la liberación. La clave derecha e izquierda dejó de ser entonces el eje clasificatorio pertinente para encasillar las posturas de los cristianos y no creyentes en política. La elección democrática de Jean Bertrand Aristide, ex sacerdote católico cercano a la teología de la liberación como presidente de Haití en 1991, marcó un hito en el nuevo escenario en el cual se daba esta relación religión, política y cultura en América Latina postguerra fría. Con las crisis políticas vividas durante la década de los 90, el ascenso de corrientes políticas contrarias a las tendencias neoliberales no se hizo esperar. Lo notable en estos movimientos políticos progresistas, populistas y de izquierda, en esta nueva izquierda de América Latina, es que ya no son antirreligiosos. Incluso se apoyan muchas veces en referentes, valores y símbolos religiosos, lo que hubiese sido impensable en plena época de la Guerra Fría. Los casos que evidencian Hugo Chávez en Venezuela y Dilma Rousseff en Brasil son divergentes pero paradigmáticos. Ambos han tenido una postura bastante especial en relación a la religión. Hugo Chávez, proclamado fundador del socialismo del siglo XXI, ha declarado en varias oportunidades su fe cristiana, el haberse inspirado en valores de justicia de la teología de la liberación, inclinación religiosa que se ha visto acentuada a título personal con motivo de su lucha contra la enfermedad del cáncer en época reciente. Sin embargo, sus creencias cristianas no bastan. Sin embargo, sus creencias cristianas no obstan para que haya solicitado apoyo espiritual también en maestros y rituales de la santería. Dilma proviene de un movimiento como el Partido de los Trabajadores, que surgió en la época de la dictadura, en una buena medida al amparo de las iglesias e inspirados varios de sus dirigentes en la teología de la liberación. Pero en la medida en que los años de gobierno de su antecesor Lula da Silva fueron pragmatizando los contenidos ideológicos socialistas y cristianos del PT, en esa medida Dilma aparecía en las elecciones con una postura poco religiosa e incluso inclinada hacia valores rechazados por las iglesias como el aborto. La estrategia electoral de Dilma ante José Serra, que contaba con más apoyo de las iglesias, fue precisamente garantizar que ninguna bandera abortista sería apoyado bajo su gobierno, y varió su imagen hacia una persona comprometida en rituales y valores cristianos, visitando templos católicos y evangélicos y profusamente durante su campaña. El caso de Evo Morales es paradigmático en otro sentido, por cuanto al declarar en sus opciones socialistas indigenistas que la Iglesia Católica debía ser superada y debían suprimirse las clases de religión católica en las escuelas públicas, se enfrentó a la jerarquía, pero no porque él tuviese personalmente inspiración y religiosa y anticlerical, sino porque la reivindicación que su gobierno hace de los valores, identidades y culturas ancestrales indígenas le lleva a revalorizar
cultos indígenas y símbolos como la Pachamama, que vienen a cuestionar la preeminencia de simbologías católicas en el Estado boliviano. Ya hemos mencionado el caso mexicano, donde la cuestión religiosa ha variado sustancialmente desde un régimen laicista que desde la revolución de 1910 y la posterior institucionalización con la hegemonía del PRI mantuvo durante 80 años un veto a la presencia pública de lo religioso hasta la asunción del PAN en 2000 y las recientes elecciones de Peña Nieto, un confeso católico militante del históricamente laicista PRI. En el caso de líderes de la nueva izquierda latinoamericana como Daniel Ortega, Hugo Chávez, Rafael Correa, estos se presentan como cristianos, creyentes y revolucionarios. El caso del destituido presidente de Paraguay, Fernando Lugo, un ex obispo partidario de la teología de la liberación, es sintomático del tipo de efectos que este movimiento produjo en diversos círculos sociales y políticos. Inspiró tomas de posición y militancias laicas, pero no llegó nunca a la conformación de movimientos sociales o políticos de tipo confesional. Sus aportes se secularizaron y se difundieron y difuminaron en un mar de organizaciones y compromisos, perdiendo sus explícitas referencias religiosas originarias. En general, en todos los países latinoamericanos, las relaciones Estado-Iglesia se dan con altibajos relativos tanto en las posturas eclesiales, en el plano de la moral y derechos sexuales y reproductivos, como en el plano del reconocimiento institucional de las iglesias evangélicas y otras confesiones. Los gobiernos de distintos signos se cuidan sobremanera ya no solo de ganarse el favor de la Iglesia Católica, que fuese considerada explícita o implícitamente religión oficial hasta hace algunas décadas en muchos de ellos, sino que buscan congraciarse también con las diversas iglesias protestantes evangélicas, iglesias independientes y otras confesiones como el judaísmo y el islam. Casos como los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina de República Dominicana, que no siendo particularmente religiosos, sin embargo se presentan públicamente con respeto por los rituales y simbologías religiosas, especialmente del catolicismo. En Centroamérica, en El Salvador, país religiosamente dividido, El Salvador, país religiosamente dividido durante la guerra civil entre cristianos conservadores y cristianos revolucionarios, el presidente Mauricio Funes, un centroizquierdista no caracterizado por su religiosidad, pero que sin embargo se gana la confianza de los líderes religiosos católicos y evangélicos. En fin, los casos contrastantes de las presidentas Michelle Bachelet en Chile y Cristina Fernández en Argentina, una declarada agnóstica y la otra declarada católica, pero ambas afirmando posturas progresistas y apoyando valores liberales en materia de derechos sexuales y familiares. Más allá de roces circunstanciales, ambas se mantuvieron preocupadas finalmente de no afectar el accionar de las iglesias y el sentimiento religioso de las masas. El caso cubano es especial, dada la actitud que tomó la revolución hacia la religión durante muchos años. Hemos mencionado que la visita de Benedicto XVI en 2012 a Cuba, precedida en años anteriores por el Papa Juan Pablo II en 1998, ha marcado una relación totalmente distinta entre Estado y religión, dando
espacios inéditos a las expresiones creyentes. La coincidencia de Benedicto XVI y de Fidel Castro en una serie de cosas no es una casualidad, sino reflejo de una política más pragmática tanto del PC cubano como del Vaticano. Respecto a las influencias de las corrientes cristianas en política que hemos analizado anteriormente, es claro que las alternativas demócratas cristianas no tuvieron el impacto que esperaban, y allí donde se formaron partidos que alcanzaron el gobierno, sus perspectivas políticas e influencias actuales o se han pulverizado o reducido ostensiblemente. En cuanto a los movimientos inspirados en la teología de la liberación, no existen investigaciones acabadas acerca de sus influencias en los movimientos políticos actuales, pero es muy probable que las consecuencias de sus acciones hayan influido no de manera confesional en variadas alternativas de la llamada nueva izquierda en América Latina. No solo nos referimos a los casos paradigmáticos como Aristide a principios de los 90 o de Lugo a fines de la década del 2000, uno ex sacerdote y el otro ex obispo, sino a lo sucedido en las masas y en los movimientos políticos, como en los casos del justicialismo argentino, de los procesos encabezados por Lula da Silva en Brasil, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Ortega en Nicaragua, Funes en El Salvador, el Partido Socialista y el Partido de la Democracia en Chile, etc. En la historia política de América Latina no son escasas las coyunturas en las cuales los grupos dominantes o movimientos populistas han intentado ganarse el favor de, o bien directamente manipular, los sentimientos religiosos de las masas. Pero ahora las diversas expresiones de religiones populares han ganado autonomía tanto de las jerarquías y dogmas de la Iglesia como de las instituciones de élites gobernantes. Adicionalmente, la pluralidad de expresiones religiosas y simbólicas, la pérdida de monopolio católico y la pluralidad político-cultural hace que cualquier intento de manipulación tenga sus contrapesos. La relación religión y política ha sido conflictiva durante toda la historia de la América Latina independiente, pero la forma de adherirse al conflicto actualmente es novedosa porque ya no pasa necesariamente por las dos instituciones que usualmente se confrontaban, la Iglesia Católica y el Estado. Aquí haremos una pausa y continuaremos en el apartado 4, creciente pluralismo religioso, declive del catolicismo y diversidad de opciones políticas. Punto.